Estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y en esta ocasión vamos a tratar un versículo pero con mucho contenido y que nos aclara muchas cosas y vicios que se han dado fuera, y para que lo entendamos vamos a ver qué es lo que está diciendo la Escritura, lo analizaremos y también vamos a hacer un recordatorio de hasta dónde vamos ahorita. Vamos a empezar con el capítulo 3, son 4 de la carta a los Filipenses, entonces vamos a empezar el día de hoy con el 3. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das, gracias porque nos permites buscar en tu palabra, buscar el aliento, tu enseñanza y también el consuelo. Te pedimos que tú estés en medio de esto, tú seas nuestro maestro y pues guíes tú esta enseñanza. Al mismo tiempo te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, ustedes tienen ahí anunciado Filipenses 3:1 y efectivamente es el que vamos a analizar. Dice en la Biblia de las Américas: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. En una diferencia con la Reina Valera, dice que Pablo dice: no me es molesto decir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Vamos a estar revisando todo esto. A lo largo del capítulo 2, si hacemos tantito un regreso, Pablo se ha ocupado en exponer ejemplos de personajes que él ha considerado sobresalientes en cuanto a la vida cristiana, pero ha hecho una exaltación de Cristo, dándole el primer lugar en los ejemplos en ese capítulo 2. Él es el mejor ejemplo a seguir, y a continuación él da un testimonio de su vida en Cristo y luego menciona toda su vida pasada y dice que la considera como nada, como basura, por el excelente conocimiento de Cristo Jesús. Y para él lo importante era vivir para Cristo. Pablo concluye el capítulo 2 mencionando a 2 de sus mejores colaboradores, quienes se destacan por su entrega en el servicio de los creyentes en la iglesia. Si recuerdan, son Timoteo y Epafrodito, ya hablamos de ellos. El capítulo 3 quizás es el más amado de esta carta de Pablo. En ella él afirma muchas de las doctrinas cardinales de la vida cristiana y revela con un conmovedor lenguaje su propio deseo personal de conocer a Cristo Jesús. Sin embargo, como resultado natural de un desafío a los cristianos filipenses, está el estar gozosos. El pasaje que abarca del versículo 1 hasta el 3 sugiere que el gozo tiene que ver con un altísimo grado de sana doctrina. Este énfasis lo hace el comentarista James Boyce, y a mí me llamó mucho la atención que vamos a leer el versículo, ya lo leímos y lo vamos a estar analizando, pero dice Boyce que el gozo tiene que ver con un altísimo grado de sana doctrina. Es en donde tenemos que hacer hincapié en eso. Doctrina quiere decir enseñanza. Si hablamos de sana doctrina, es de una enseñanza sana de la palabra de Dios, no de acuerdo a las opiniones de los hombres, sino como lo dice la palabra de Dios. Brevemente diremos que se está cerrando, ya cerró el capítulo 2, pero al comenzar el 3, ustedes observen la primera parte. Esa primera parte del versículo que dice: por lo demás, hermanos, alégrense en el Señor, o regocíjense en el Señor.
tiene ahí varias cosas. Los comentaristas no se ponen de acuerdo si debiera pertenecer al 2 porque pareciera una conclusión, o pertenecer al 3 porque va a decir algunas otras cosas. Les debo decir que los autores originales no tenían la división de capítulos y versículos, eso no lo había, y esto nada más se ha hecho de una manera didáctica para hacerla accesible a nosotros, no para otra cosa. Entonces, la segunda parte del versículo que ustedes pueden ver, deja ver el cuidado que Pablo tenía por las iglesias, y en este caso se está refiriendo a Filipos. Y ahí nos deja ver su carácter y muestra su vocación pastoral que el Señor le había encomendado. Él está hablando a la iglesia, y como el pastor, recuerden que en primera él está en la cárcel, él está guardadito, pero él sigue interesándose por las iglesias que ha establecido y muestra su cuidado. Entonces les dice: a mí no me es molesto insistir en lo mismo, decirles lo mismo. Y eso pues cada uno de nosotros lo debe considerar. Cuando el pastor dice: ya te dije esto, ya te dije esto otro, cómo molesta el pastor. No, esa es la función que el Señor le ha encargado. Esa es su labor. Entonces, aquí Pablo está demostrando esa vocación pastoral para con los filipenses. Pablo no solamente está cerrando el capítulo 2, también está cerrando un largo pasaje que se inició en el 1.27. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Filipenses 1.27? Ese nos lo brincamos así nomás de corridito, lo leemos y nos lo brincamos. Solamente que se comporten ustedes con una actitud que revele que han creído el Evangelio, como es digno del Evangelio de Jesucristo. Así empezó este pasaje. Y todo el ínter del 1.27 hasta el final del 2 está diciendo cómo se ha de vivir la vida cristiana. Y esa expresión que ustedes ven, por lo demás, hermanos, no significa que Pablo esté a punto de terminar la epístola, porque apenas está llegando a la mitad, sino que parece inferir en algunas traducciones, finalmente. Más bien parece una conclusión de lo que ya les dijo, pero como está redactado en su original, es una introducción de lo que va a decir, porque si ustedes siguen los versículos 2 y 3, están gruesos, son muy fuertes. Sí, eso lo vamos a seguir analizando más adelante, porque tiene un contenido muy fuerte, es una advertencia a los filipenses y también lo es para nosotros. Pareciera decir, en el sentido literal, en cuanto al resto, o sea, en cuanto a lo demás, con lo que viene, les voy a decir esto y esto. Les digo que los comentaristas no se ponen de acuerdo, que si es la conclusión de uno, es la introducción del otro, pero lo que sí podemos ver es que esa primera parte del versículo 1 está puesta como una transición. Ya terminé, ya les dije, ya les advertí, pero ahora viene esto más. Fue una preparación para lo que ahora va a decir, para lo que continúa. ¿Sí? Y podemos encontrar allí una recomendación para esta vida, pero para la vida cristiana. Hago énfasis, para la vida en Cristo.
En esta segunda parte, Pablo vuelve a tomar el tema principal de la carta. ¿Recuerdan cuál es? Y así se le apoda a la carta, es la carta del gozo. Vuelve a tomar el tema del gozo. Aunque diga ahí regocíjense, es lo mismo, va a hablar ahora de alégrense. Pero observen, en toda la carta habla del gozo, él tiene gozo a pesar de estar en la cárcel, les dice a los filipenses que se gocen, pero esta es la primera vez que el apóstol Pablo añade una pequeñita frase: alégrense en el Señor, y eso tiene mucho contenido. Esto alude al área en la que existe el gozo de los creyentes, que no está relacionada con la vida o sus circunstancias, sino que está fundamentada en una relación imperturbable e inmutable en el Señor soberano. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no se cambia. Tiene un fundamento que no se puede alterar, no se puede perturbar, pero también no cambia, porque está en el Señor, el cual es soberano. Pero entonces empecemos por el principio. Y esto es que tú, para vivir el gozo en el Señor, debes ser cristiano. Tienes que ser cristiano. Puede parecer obvio decirlo y en medio de una iglesia, pero se puede observar que al menos existen dos tipos de gente que deben enfrentar esto con determinación. Y esto es para cada uno de nosotros. El primer tipo está compuesto por aquellos que no son cristianos y saben que no son cristianos, pero que piensan que el fruto del cristianismo se puede tener sin la vida de Cristo. ¿Podrá ser eso posible? No, no es posible. No se puede ser cristiano sin Cristo, entonces ahí hay una paradoja, es una contradicción. Si tú eres uno de ellos, necesitas reconocer que el gozo es sobrenatural y solo se da a aquellos que han rendido su vida a Cristo. ¿Sí? Solamente. El segundo tipo de personas lo conforman aquellos que no son cristianos, pero piensan que lo son, lo cual es un engaño. Quizás porque han crecido en un hogar religioso o porque asisten a la iglesia. Eso no te hace cristiano. Eso no es posible. Piensan que son cristianos, pero no entienden el corazón del Evangelio y realmente no han comprometido su vida a Jesús, no se han rendido. Por lo tanto, no pueden entender su falla en experimentar los frutos de tal compromiso. Si tú eres este tipo de persona, tú debes también empezar por volverte cristiano, por nacer de nuevo. Si ya has dado este paso de nacer de nuevo, estás listo para experimentar el gozo que caracteriza la vida cristiana. Porque si no hay una congruencia, si no eres cristiano, ¿cómo vas a experimentar el gozo cristiano? La recomendación de Pablo es regocíjense en el Señor. ¿Sí? Entonces es en el Señor Jesucristo. No está hablando de emociones, vamos a hablar muchas a lo largo de este mensaje, en un énfasis precisamente a qué se refiere el gozo en el Señor. Cuando ustedes encuentren esa preposición en, ahí a lo largo de la escritura, desde el original griego quiere decir dentro de. Decir, estás en Cristo, estás dentro de. Por algo somos el cuerpo, ¿no? Él es la cabeza. Entonces, en Cristo es estar dentro de su ámbito, dentro de su control, dentro de su soberanía. El gozo al que alude Pablo no
y eso entendámoslo de una vez por todas, no es sinónimo de felicidad, que es una palabra relacionada con el término circunstancia fortuita o fortuna, como la llamaban los griegos. La filosofía griega, la felicidad la relacionaba con la fortuna. Y eso no tiene nada que ver porque además es algo azaroso. Y el gozo cristiano no es azaroso, tiene una razón y un fundamento, que es el Señor Jesucristo. El sentimiento de alegría asociaba solo con sucesos favorables. Eso es la felicidad o la fortuna. Pero cuando hablamos del gozo en el Señor, este persiste en medio de la debilidad, el dolor, el sufrimiento e incluso la muerte. Es difícil hablar de esto. Quienes no hayan atravesado circunstancias como estas no podrán entenderlo. Hasta que Dios nos permite vivir situaciones de emergencia que para cualquiera podrían someterlo a ansiedad. Si eres nacido de nuevo, prevalece el gozo, prevalece la paz. El dolor no te lo va a quitar nadie, duele. Pero el saber que hay alguien ahí en ti y tú estás en él, que te está dirigiendo, te está guiando a tomar decisiones en medio de la situación difícil, eso trae gozo. Porque si alguien les dijo que ser cristiano, se acabaron tus problemas, Cristo es la solución, déjenme decirles la triste realidad, los engañó. Son doctrinas engañosas, muy sutiles, pero los engañó. Es muy diferente cuando hay una batalla, pero sabes, estás confiando que en esa batalla otro más fuerte que tú va delante de ti, y ese es el Señor Jesucristo. Es muy diferente. Las situaciones, las cosas penosas no se van a acabar, pero Él sí va a estar ahí permanentemente. Por eso la insistencia de que si eres cristiano, vas a poder experimentar el gozo, aún a pesar de situaciones muy difíciles. De hecho, el gozo persiste en medio de todas estas circunstancias, y veamos lo que dice Santiago 1:2, quizás lo hayan leído, pero sí me gustaría que lo buscaran. Yo traigo aquí los textos y se los voy a estar leyendo, pero me gustaría que vieran esta de Santiago, la carta de Santiago. Para muchos va a ser sorprendente si no han pasado por esta cartita. Santiago era el Jacobo, hermano de Juan el Evangelista, el autor de las cartas, de 3 cartas, y el autor del Apocalipsis. Este es el pescador al que llamó el Señor cuando estaban en su actividad. Nada más que el nombre está distorsionado porque le metieron latín. Redujeron Sanctus Jacobus como Santiago, pero es el mismito, es el hermano de Juan. Entonces dice Santiago 1:2: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Saben ustedes de lo que está hablando Jacobo? Dice: tengan por excelente gozo, lo máximo, como el máximo gozo, cuando te encuentres en diversas pruebas. ¿Que eso es motivo de gozo? Sí, porque si eres cristiano, si eres un nacido de nuevo, te gozas de la compañía del Señor Jesucristo. Por eso Pablo les está diciendo a los filipenses: alégrense en el Señor, porque Él está ahí, si tú has nacido de nuevo, desde luego.
Y el versículo 3 dice, sabiendo, teniendo conciencia que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En este mundo tan dinámico y tan actual, lo que menos tenemos es, sí, todo lo queremos para ayer, ya no para ahorita, para ayer, ¿sí? ¿Y cómo nos atormenta eso? Porque quisiéramos ir en la corriente del mundo, pero Dios que dice, espérate tantito, pues que no estoy yo aquí contigo. Entonces nos acordamos que Él está ahí. Si no te acuerdas, aguas, porque Él sí está asegurando. Todas esas situaciones de las que hablamos son recursos didácticos de los que Dios se vale para enseñarnos. Si estás en una situación difícil, esa situación el Señor la está usando para enseñarte, no como conocimiento académico. Te está enseñando para madurar tu carácter, para que cada día seas más semejante a la imagen de Cristo. ¿Sabías eso? Y si no, ya lo sabes, ya te lo dije. ¿Sí? Entonces, vale la pena que un verdadero cristiano refunfuñe porque tiene ahorita un problema o porque se le presenta un problema. Entonces, ¿en qué está confiando? ¿O será cristiano? Ahí hay muchas dudas, ¿no? ¿Sí? Por eso era tan tajante Santiago diciendo, tengan por supremo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí, está trabajando y va a producir, entre otras cosas, paciencia. Te está enseñando, está produciendo paciencia. El gozo bíblico genera una confianza en el futuro, basada en la confianza en el poder y los propósitos de Dios. Pues si Él está ahí, son los propósitos de Él, no los míos, son los de Él. Este gozo se produce en ausencia de cualquier temor, ya que la relación sobre la cual se fundamenta es eterna, inconmovible, no se va a cambiar. Y eso veamos un poco en el Salmo 116:11, yo lo leo. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. ¿Qué estaba diciendo David, autor del Salmo? Él estaba seguro, tú me darás a conocer el camino, una senda es un camino, ¿sí? El camino de la vida. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero afirma otra cosa en la segunda parte de este versículo, David. En tu presencia hay plenitud de ¿qué? De gozo. En tu diestra deleites para siempre. En tu presencia. Si eres cristiano, Él está presente. Si no, no te engañes. Por eso es preciso nacer de nuevo, porque la presencia de Él en tu vida produce ese gozo sobrenatural, esa paz y ese fruto que el mundo no entiende. Y dice, en tu diestra deleite, o sea, deleite, gozo, alegría. En tu diestra, ¿por qué habla de la diestra? ¿No saben? Hasta la fecha es una situación de posición. ¿Dónde se sentó Jesús cuando ascendió a los cielos, según dice el Evangelio? A la derecha. Ese es en español moderno, pero en un español antiguo que viene del latín se dice diestra. Jesús está sentado a la derecha del Padre y es un lugar de privilegio. Ahora, David sabía que estaba sentado a la derecha de Dios.
por eso se deleitaba. Eso era motivo de alegría. El gozo estaba porque estaba en la presencia de su Señor. En Juan 16:22, yo se los leo: por tanto, ahora vosotros tenéis aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. El Señor Jesucristo ya se está despidiendo de sus discípulos, de sus apóstoles, y les dice: de momento, ustedes van a tener problemas, van a tener aflicción, pero yo los volveré a ver. Y entonces vuestro corazón, o sea, su interior, se alegrará. ¿Y qué? ¿Dónde va a quedar depositado el gozo? Ahí en su corazón. ¿Y qué dice Jesús? Y nadie les quitará ese gozo. Si Cristo está en tu corazón, si dirige tu vida, el gozo está en tu corazón. De otra manera, no, tajantemente. No son mis emociones, no son mis reacciones físicas externas que van a demostrar el gozo. ¿Se entiende? Muchas denominaciones se han encargado de usar motivadores emocionales, donde conmueven las emociones. Uy, sí, vamos a hacer eso, vamos. Y hay que hacer. Hay videos en internet que sacan y dan vergüenza que digan que son cristianos, porque todo aquello es un verdadero desorden. Es que vive el gozo del Señor y todos se mueven y bailan. ¿Y eso es el gozo del Señor? El verdadero gozo del Señor se vive precisamente en aquellas situaciones difíciles, donde la confianza no está en mí, sino en aquel que está conmigo. ¿Se entiende eso? ¿Está claro eso? No es lo que yo puedo hacer para Dios. ¿Yo qué puedo hacer para Dios, miserable pecador? Más bien, el gozo viene por lo que Él está haciendo en mí, no lo que ha hecho, porque no somos producto terminado, sino por lo que sigue haciendo. Y a través de las situaciones difíciles y las situaciones sencillas y tranquilas, a través de eso también, Él sigue haciendo. ¿Sí? Si ustedes se regresan a Filipenses 1:6, Pablo estaba convencido de que aquel, o sea el Señor, que había comenzado la buena obra, se había comprometido a terminarla hasta el día de Jesucristo. Entonces, por eso les digo, no somos producto terminado. Él sigue. Estamos en un proceso, seguimos ahí, y como parte de ese proceso se nos atraviesan muchas situaciones, pero en todas ellas nuestra confianza ha de estar en que Él está ahí. Si has escuchado el Evangelio, si has nacido de nuevo, seguro que Él está ahí, por su Espíritu Santo. Bien. Tampoco el gozo es una emoción de origen humano, lo que yo les decía. El hecho de que Pablo lo ordena demuestra que el gozo bíblico es un acto de la voluntad cuando se decide a obedecer. Ya empezamos mal entonces. ¿Por qué es eso? Porque cuando obedecemos, estamos en completa comunión con el Señor y eso produce el gozo. Cuando obedecemos los principios establecidos por Dios. Cuando hay esta obediencia, el resultado es una emoción, sí, producida de manera sobrenatural, el fruto de andar en el Espíritu. Si ustedes revisan Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El gozo es un fruto del Espíritu, por lo tanto es espiritual, no es carnal.
Yo le puedo dar rienda suelta a mi adrenalina. Mucha emoción carnal. Pero ¿saben qué pasa? Médicamente hablando, fisiológicamente hablando, cuando hay esa terrible descarga de adrenalina, es como una gráfica geométrica que así como sube, después baja, pero lo que subió también bajó. Entonces, ¿cómo te dejan las emociones carnales? ¿Cómo te dejan las emociones humanas? En nada, hasta en déficit. ¿Sí? Porque no hubo una satisfacción, no hubo un gozo. ¿Sí? En cambio, el gozo del que está hablando Pablo es producido por el Espíritu. Dice Romanos 14:17, lo leo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Está el Espíritu de Dios en ti? Va a producir ese gozo. ¿No está? Clama por la misericordia de Dios para que venga, te arrepientas y te perdone, y Él venga a habitar en ti. Esa es la solución. De eso se trata. Obedecer siempre trae gozo. Sí. Recuerden cuando a algo se les pidió que obedecieran, de niños, de jóvenes o ahora en la actualidad. Cuando obedeces como se te solicita, ya que lo cumples, que lo haces, ¿cuál es el resultado? El gozo. ¿Sí? Cuando haces eso, esa obediencia, produce ese gozo. De modo que el gozo caracteriza a los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, dice MacArthur. Es una característica, pues sí, es una característica, y no porque lo diga MacArthur, lo dice el apóstol Pablo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y solamente puede venir del Espíritu Santo. Y tenemos muchas citas que nos llevaremos mucho tiempo en mencionar, donde nos habla de esto, que el gozo cristiano, bíblico, es lo que marca al verdadero creyente. Pero revisemos Romanos 15:13. Dice Pablo a los romanos: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En qué? En el creer. ¿Y tú qué crees? ¿Crees lo que está diciendo la palabra de Dios o tus ideas preconcebidas? Tus ideas preconcebidas son carnales. La palabra de Dios es espiritual. Y el gozo del Señor es espiritual. Y es un producto en el corazón del creyente. Muy breve que es este versículo en 1 Tesalonicenses 5:16, a manera de un mandato, Pablo les dice: estad siempre gozosos. ¿Cuándo? Siempre, estad siempre gozosos. Se está dirigiendo a creyentes, gentes que han creído el Evangelio. ¿Sí? De otra manera estaría haciendo lo que hacen otros grupos religiosos, ¿no? Mover las emociones, no les enfrentan a pecado y pues descargan su adrenalina, sí, pero después el resultado es todo lo contrario. Y podemos ver que la Biblia nos habla de que Dios es la única fuente del gozo, del verdadero gozo. El gozo que disfruta el cristiano verdaderamente nacido de nuevo es producido por el Espíritu Santo y, como lo vimos, es parte del fruto
habla en singular. ¿Se dieron cuenta de eso en Gálatas? El fruto del Espíritu es, y enumera, imagínenselo como un arbolito que tiene muchas ramas. ¿Y cómo le llamamos a todo? Ya dio fruto, pero estamos diciendo que ya floreció y produjo fruto todo el árbol. Es uno solo. El fruto del Espíritu es uno solo. Y como parte de eso, de una de las ramitas, está el gozo. La Biblia nos menciona algunos personajes que reconocieron a Dios como la única fuente de su gozo. No hay otro. Por ejemplo, David. Ya vimos algunos versículos de los Salmos. Veamos otro del cual se ha abusado mucho, y les va a sorprender lo que les voy a decir. En el Salmo 37:4 dice en las Américas: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. La Reina Valera dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Se ha entendido mal y se ha abusado de este versículo, ¿sabían? Y a lo mejor para algunos ha constituido razón de frustración, pero porque lo entendemos mal. Porque alguien diría: es que me deleito en el Señor y pido, pero no hay peticiones. ¿Qué y cómo estás pidiendo? Para empezar, esa es una. Pero vámonos más atrás. Si ahí es donde les digo, les va a sorprender. Si este versículo lo traducimos lo más apegado posible desde el hebreo, diría algo más o menos así. Fíjenselo, ¿cómo diría? Alégrate en el Señor y Él pondrá en tu corazón lo que has de pedir. ¿Verdad que cambia? No se trata de que yo pida lo que se me ocurra. Si mi deleite está en el Señor, Él es el que va a poner en mí lo que debo pedir. Y así sucede contigo. ¿Sorprendió o no? La traducción directa, a mí me fascinan esas traducciones y andar investigando esas cosas. Pues yo fui el primer sorprendido al ver esto. No crean que la sorpresa era para ustedes, primero la llevé yo. Entonces, vean cómo se ha abusado. También nos han dicho que tú pides, sí, pero ¿cuál es tu comunión con el Señor? ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás obedeciéndole? Si estás en la misma sintonía, hablando en lenguaje moderno, si estás en la misma sintonía del Señor, Él te va a dar qué y cómo debes pedir. ¿Sabían eso? No, ¿verdad? Nueva enseñanza el día de hoy. Ese es un caso, y David lo exponía. Veamos otro caso. Hay muchos, yo seleccioné algunos. Hay muchos. Pero por ejemplo, Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 2:1 dice lo siguiente: entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Una mujer estéril que no podía tener hijos, finalmente pudo concebir. Ella oraba por un hijo, y en el mismo capítulo dice: por este niño yo oraba. Pero el autor nos está narrando que ella oró y dijo que su corazón se alegraba en que ya iba a ser madre. No, se regocijaba en el Señor. Su fuerza, su fortaleza de carácter en el Señor se exalta, se eleva, se engrandece. Y por eso sin temor podía hablar aún en contra de sus enemigos, porque ella se alegraba en su salvación. ¿Sí?
La salvación que no solamente es la salvación del pecado, la salvación del infierno, sino la palabra que se traduce del griego al español como salvación, quiere decir protección. Dice que ahí se alegraba en la salvación de Dios. En su protección también quiere decir cuidado, en el cuidado de Dios. Confiaba en el cuidado de Dios. ¿Sí? Ella se estaba regocijando. Otro caso que tenemos, a Nehemías. Nehemías dirigió al pueblo desde la deportación a regresar a la tierra de Palestina, y a él le tocó encontrar los muros derruidos de Jerusalén. En algunos escritos dice que aquello parecía un muladar, basurero y un montón de cosas ahí, y los muros de Jerusalén destruidos. Entonces le propuso al pueblo leyeron la ley, les propuso que escucharan la ley y vamos a trabajar. Hay que levantar esos muros porque el muro significaba protección para la ciudad. Vaya que Israel siempre ha tenido sus enemigos muy cercanos, como los tiene ahora, Entonces, una vez que vieron levantado el muro, se alegraron. Y voy a citar nada más el capítulo 8, en el versículo 10 de Nehemías, y se los leo. También les dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Habían obedecido, habían seguido la guía de Dios en llegar a Jerusalén, restaurarla, levantarla, ya estaban protegidos, y ahora el gozo del Señor también es la fuerza. Y da fuerza principalmente no física, en el carácter, para tomar determinaciones, para tomar decisiones. Nehemías lo hizo, también lo hicieron Isaías, los profetas, etcétera, etcétera. Podríamos seguirnos, hay muchos personajes. Finalmente Jesús, en el capítulo 15 de Juan, en el capítulo 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Por qué se atreve Jesús a hablar así? ¿No se habían cuestionado? Yo luego le hago esas preguntitas a la Biblia. A ver, ¿alguien se imagina por qué Jesús se atreve a hablar así? Porque es Dios. Estas cosas, o lo que les he dicho, es para que mi gozo, no dice tu alegría emocional carnal, esté en ti. No, Jesús les dijo: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y una vez que se lo apropian, vuestro gozo sea perfecto. En este lugar, perfecto quiere decir completo, sin falla. ¿Sí? ¿Sí se entiende este versículo? Para que vuestro gozo, pero después de que yo les di mi gozo, ven ustedes que no dice carnalmente, ni mueve las emociones. Cuando les empieza a hablar Jesús de que pues ya viene la hora, ya va a ser sacrificado, pues aquellos, los discípulos humanos como tú y como yo, empiezan a afligirse. Pero el Señor los levanta, los empuja y les dice: les digo esto para que mi gozo esté en ustedes y que además sea completo. Pero no es producto humano, es producto de Dios. Todos estos personajes que hemos mencionado
reconocieron que el verdadero gozo proviene de Dios y que Él era quien se los daba. Ahora, pregúntate, ¿cuál es el verdadero motivo de gozo en tu vida? Las situaciones actuales de este país no son ni tantito motivo de gozo. Si estás esperando de que el nuevo personaje que llegue al gobierno la va a hacer y va a cambiar, estás mal, porque es otro humano igual que tú y que yo. ¿Sí? Y pregunto otra vez, ¿cuál es el motivo del gozo en tu vida? Si no has nacido de nuevo, no vas a encontrar. Los personajes humanos te van a decepcionar. Y no puedes echarle la culpa a Dios, ¿eh? Jamás. Si te motiva, si te da gozo saber que un día Dios tuvo misericordia y te rescató de donde estabas en el pecado, eso debe ser motivo del gozo. Y ese gozo que viene de Dios es el que te va a permitir sobreponerte a las diversas situaciones que aún en la sociedad o en la política puedan presentarse, o en tu vida personal. ¿Se entiende eso? El gozo viene de Dios. Pero si tu confianza está en otras cosas, aguas. Si tu gozo está fundamentado en Dios, en la entrega que dio de su Hijo por ti, te debes preguntar, ¿estás consciente de eso? ¿Lo tienes presente aún en medio de las situaciones difíciles? No tiene por qué haber afán. Pablo les dice más adelante en el capítulo 4 a los mismos filipenses, por nada te preocupes. Ahí la Reina Valera dice, por nada estéis afanosos. Y da la solución, que tus peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y súplica y acción de gracias. También nos insta a ser agradecidos, porque en esta época todo el mundo tiene derechos, para todo hay derechos, no hay obligaciones. ¿Sí? Por eso, sobre todo los jóvenes que desde las escuelas les están diciendo que tienen muchos derechos, se atreven a exigir aún a sus mismos padres, y lo que pasa es que son unos insolentes que no son agradecidos. Pero en la familia de un cristiano, la enseñanza debe ser, allá te podrán decir lo que quieran, pero la Biblia dice esto. Y para empezar, porque tienes la Biblia, tienes que ser agradecido. A menos que yo me esté equivocando. ¿Sí? Entonces, tienes que ser consciente si Jesús está en tu vida. Si Jesús está en tu vida, es motivo de gozo. Y no te va a dejar, dice, no te dejaré ni te desampararé, dice el profeta Isaías, ¿no? Ahí está mencionado. Entonces, ¿tú crees eso? ¿Que Él no te va a dejar ni te va a desamparar? Ese ya es problema de cada uno. ¿Sí? Y ahora, ¿hasta aquí vamos bien? Vamos a pasar a la segunda parte del versículo 1, ahí en Filipenses 3, porque vamos a hablar de la vocación pastoral de Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipos. Ustedes pueden ver ahí claramente su interés por sus amigos filipenses. También lo demuestra a las demás iglesias. Vean la forma en que se dirige a ellos. Lo hace con amor, pero eso no quiere decir que deje de ser firme en su enseñanza y sus convicciones. Ustedes lo tienen separado por un punto y seguido. A mí
O sea, empieza diciendo, a mí no me es molesto insistir, repetirles las mismas cosas. De momento no se aprecia a qué cosas son las que les está repitiendo o les va a volver a decir. Podríamos pensar que se refiere a las expresiones anteriores en las que les exhorta a gozarse en el Señor o a lo que a continuación va a decir. Es válido. El comentarista MacDonald afirma que él considera que se refiere a lo que viene, a lo que les va a decir a continuación, ya que observen en el versículo 2, si ustedes tienen ahí presente en el versículo 2, 3 veces les dice, guárdense, o guardaos en la Reina Valera 60. Guárdense. Pablo piensa que emplear esta repetición no es molesto y para ellos es una verdadera salvaguarda. Si ustedes se fijan de qué les dice que se guarden, es de los falsos maestros, de los falsos obreros. Vamos a analizar esto en una ocasión adelante. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Esa es una función pastoral. Le está hablando a la iglesia, pero él está en la cárcel. Entonces, su advertencia, su exhortación está en que tengan cuidado. En esos versículos en los que siguen, se propone enseñarles acerca de cómo relacionarse con los opositores. Ya anteriormente en el capítulo 1 les había dicho que no se amedrentaran, que no se intimidaran por causa de los que se oponen al Evangelio. Y ya les había dado algunas instrucciones. Pero les dice, para que no se molesten. Porque cualquiera podría decir, ay, viene Pablo otra vez con lo mío. ¿A poco tú y yo no diríamos lo mismo? Otra vez ese pastor con lo mismo. Sí, lo digo porque a mí me ha pasado, ¿eh? Yo no estoy exento. Y tú tampoco. Entonces, Pablo, en ese afán pastoral, en ese cuidado, les está hablando. ¿Y qué les dice? A mí no me es molesto, pero para ustedes es seguro. En la Reina Valera dice es seguro. En las Américas dice es motivo de seguridad, de una protección. Les está advirtiendo. Entonces, si pareciera repetición, para Pablo no es molesto. Y como todo ser humano, los filipenses, como dice Santiago, somos oidores olvidadizos. Y previniendo eso, Pablo les dice, se los vuelvo a decir, porque si se los digo, es motivo de seguridad. ¿Sí? El propósito de Pablo no era aguarles el momento a sus amigos, sino advertirles de los riesgos que se estaban presentando puestos por aquellos que se oponían a la propagación del Evangelio. Y cuando menos podemos identificar 2 tipos de gente que se estaba oponiendo a la propagación del Evangelio. También existen hoy, no se preocupe. También. Los llamados gnósticos eran unos los cuales veían el cristianismo como una nueva filosofía. Los gnósticos venían de la filosofía griega y los griegos todo querían derivar en conocimiento, haber investigación. De hecho, la palabra filosofía quiere decir afinidad por el conocimiento. Eso quiere decir. ¿Sí? Los que hemos pasado por la preparatoria así nos la definieron. Amor por la ciencia o amor por el conocimiento. Entonces, siempre que había alguna teoría nueva, pues los filósofos griegos luego iban a investigar de qué se hablaba.
De hecho, fue lo que pasó con Pablo cuando empezó a predicarles el Evangelio en Atenas. Pensaban que ya traía una nueva filosofía, o que nuevos dioses traía, porque también se relacionaba, ¿sí? Entonces, no es así. Los gnósticos querían infiltrarse en la iglesia para ver el cristianismo como una nueva filosofía, lo cual no era cierto. No es cierto. Y había otros, los celosos judaizantes, los religiosos. Habían venido desde Israel a ver qué era lo que estaba pasando ya de este lado en Europa, con la iglesia, con la predicación del Evangelio. Y estos judaizantes querían condicionar la salvación a los ritos de su religión. Tienes que cumplir. O sea, hay que hacer ritos. Como si fueran bonos que se ganan a favor delante de Dios. Ya dijimos, ¿qué bono podemos ganar tú o yo delante de Dios? Las actitudes religiosas lo único que demuestran es hipocresía y engaño, porque te engañas creyendo que haciendo esas cosas ya ponemos en orden. Eso es lo que hace la religión. Y así estaban los judaizantes: condicionar la salvación a sus ritos. Pablo veía esos riesgos y busca protegerles de sucumbir ante esos falsos maestros que se estaban propagando. Pero no solamente se estaban propagando, se infiltraban en las iglesias. Por tanto, les exhorta a ser cuidadosos y vigilantes. Eso quiere decir Pedro en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Estar despiertos, estar atentos y despiertos. ¿Sí? Porque así como león rugiente, actuaban estos. Y por eso Pablo se preocupaba, porque les va a advertir cómo actúan, porque él los conocía muy bien, conocía tanto a los filósofos griegos como a los judaizantes. Nada más imagínense, si no iba a conocer a los judaizantes, si él era uno de ellos. No judaizante, sino uno de los rabinos de alto rango en el templo. Por eso tenía poder para hasta perseguir cristianos. ¿Sí? Él perseguía hasta que el Señor lo tiró del caballo camino a Damasco. Hay que leer allá el libro de los Hechos. Entonces Pablo se está preocupando ahora por la iglesia de Filipos, advirtiéndoles. Les va a advertir en el versículo 2 de cómo tratar con esos opositores. Pero ahora una pregunta: ¿cómo recibes una exhortación que viene de tu pastor o de tu maestro de la Biblia? Así como dije yo hace rato, ¿usted otra vez con sus cosas? Y pueden pasar dos situaciones: ¿te molestas o se lo agradeces? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu actitud? Otra pregunta: ¿alcanzas a ver que una genuina exhortación pastoral lo que busca es protegerte, como lo decía Pablo a los filipenses? ¿Ves detrás de la exhortación la intención de protegerte o te sigues enojando? Eso es lo que está haciendo Pablo con los filipenses. Y también es válido para nosotros. Cuando recibimos una exhortación o una advertencia de cuidado. Hay muchas cosas alrededor de nosotros ahora, sobre todo en este mundo cibernético y tan dinámico, que debiéramos tener la señal de alerta amarilla para tener mucho cuidado de lo que nos llega de fuera y no molestarnos cuando alguien nos señale: ten cuidado con esta o esta situación. Y lo único que nos queda es ser agradecidos, porque detrás de eso no es que le hagamos al mojigato, porque eso es hipocresía, sino porque es una
protección. Entender que se nos está librando de algo. ¿De qué? No sabemos muchas veces. No quieras saber. Porque cuando ya estés allí en algún problema, no le puedes echar la culpa al pastor o a Dios, porque se te advirtió. Si no recibiste bien la exhortación, la responsabilidad es tuya. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Para terminar, el gozo es un fruto espiritual producido por una vida espiritual implantada en el corazón realmente nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, y no ha de intentarse vivir por la carne. El cristiano verdadero puede encontrar un genuino gozo en el Señor sin importar cuáles sean sus circunstancias. Nada puede afectar de verdad su gozo, a menos que su Salvador le sea quitado, y esto evidentemente es imposible. La felicidad natural es afectada por el dolor, la tristeza, las enfermedades, la pobreza, la tragedia, pero el gozo cristiano pasa por encima de todas estas etapas de la vida. La prueba de esto es que Pablo da esta exhortación desde la cárcel. ¿Podríamos creerle o no a Pablo? Que estaba gozoso a pesar de la circunstancia tan difícil en la que se encontraba. Sí. Ese testimonio de Pablo es digno de ser tomado en cuenta. Dios no quiere que caigas debido a las diversas corrientes de pensamiento que cada día se incrementan y que no tienen origen en su palabra. Él te invita a través de los maestros de la Biblia a poner atención a la doctrina que ahí se enseña, para que estés prevenido y no perezcas por el engaño del error. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que nos diste en escudriñar tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos das pastores y maestros que nos exhortan, que nos enseñan, que nos instruyen, y también te damos gracias porque tú eres la única fuente del gozo al darnos vida nueva. Gracias por ello, gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, y gracias porque a través de todo esto eres tú quien nos hace criaturas nuevas. Te damos muchas gracias pidiendo tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.